Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. Espero que estéis teniendo un día increíble. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos en España, y es que Can Yaman ha explotado. Sí, habéis oído bien. El actor turco que conquistó nuestros corazones con su papel en Pájaro Soñador, ha dado mucho de qué hablar recientemente, y todo parece girar en torno a sus declaraciones, o más bien, a las interpretaciones de sus declaraciones, sobre su ex compañera de reparto, la talentosísima Demet Özdemir. Pero tranquilos porque aquí vamos a desgranarlo todo, punto por punto. Vamos a analizar qué ha dicho exactamente, cómo se ha interpretado, y por qué ha causado tanto revuelo. Así que preparaos unas palomitas, porque esto promete ser un auténtico drama turco, pero en la vida real. Y antes de que sigamos, como siempre, si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más salseo turco esperando para vosotros. ¡Vamos allá! Para entender esta explosión de Can Yaman en España, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, concretamente a la época dorada de Pájaro Soñador. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable en pantalla. Su interpretación de Candivit y Sanemide nos enamoró a todos, y la verdad es que la mayoría de nosotros suspirábamos porque ese amor traspasara la pantalla. Los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, sus sonrisas y la evidente complicidad que mostraban en cada entrevista y evento público. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad no siempre coincide con nuestros deseos. Después de Pájaro Soñador, Can y Demet tomaron caminos separados profesionalmente, y los rumores de romance se fueron diluyendo. Ambos siguieron adelante con sus carreras, protagonizando otros proyectos y manteniendo un perfil relativamente discreto sobre su relación personal. Demet encontró el amor y se casó, mientras que Can también ha estado vinculado sentimentalmente a otras personas. Pero, ¿dónde entra la explosión en todo esto? Pues bien, recientemente Can Yaman ha concedido varias entrevistas en diferentes medios, tanto turcos como internacionales. En algunas de estas entrevistas, se le ha preguntado directamente sobre su relación con Demet Özdemir y sobre el éxito de Pájaro Soñador. Y aquí es donde las cosas se han puesto interesantes. Si bien Can nunca ha confirmado explícitamente que tuvieran una relación romántica durante el rodaje de la serie, tampoco lo ha negado rotundamente. Sus respuestas han sido ambiguas, dejando entrever que sí hubo una conexión especial entre ellos, pero sin entrar en detalles concretos. En algunas declaraciones, ha hablado del gran entendimiento que tenían, de la química natural que surgió entre ellos y de lo fácil que fue trabajar juntos. Sin embargo, lo que ha generado la polémica es una serie de comentarios que algunos han interpretado como minimizando el papel de Demet en el éxito de la serie o incluso sugiriendo que su talento actoral no estaba a la altura del suyo. En una de las entrevistas, por ejemplo, Can dijo algo así como: el éxito de Pájaro Soñador se debió en gran parte a mi interpretación de Candivit. Yo le di profundidad al personaje y la gente conectó con él. Esta frase, aparentemente inofensiva, fue interpretada por muchos como una falta de respeto hacia Demet y como una forma de atribuirse todo el mérito del éxito de la serie. Los fans de Demet, por supuesto, no tardaron en expresar su indignación en las redes sociales, acusando a Can de ser egocéntrico, arrogante y de menospreciar el talento de su excompañera. Pero la cosa no quedó ahí. En otra entrevista, Can hizo un comentario que también generó bastante controversia. Al preguntarle sobre la posibilidad de volver a trabajar con Demet en el futuro, Can respondió algo así como: no lo sé. Demet es una buena actriz, pero ahora mismo estoy enfocado en proyectos más desafiantes. Esta respuesta fue interpretada por muchos como una forma de decir que Demet no es lo suficientemente buena para trabajar con él en proyectos más serios o ambiciosos. Una vez más, los fans de Demet salieron en su defensa, argumentando que ella es una actriz muy talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. La verdad es que las palabras de Can Yaman, o mejor dicho, la interpretación de sus palabras, han encendido una auténtica batalla campal en las redes sociales. Por un lado están los fans de Can, que lo defienden a capa y espada, argumentando que sus comentarios han sido sacados de contexto y que él nunca ha tenido la intención de menospreciar a Demet. Por otro lado están los fans de Demet, que lo critican duramente, acusándolo de ser un engreído y de no reconocer el talento de su excompañera. Y luego, por supuesto, están los que simplemente observan la situación desde
La Barrera, tratando de analizar objetivamente lo que ha ocurrido y de entender por qué las palabras de Khan han generado tanta polémica. Es importante señalar que Khan Yaman nunca ha confirmado ni negado explícitamente que sus comentarios estuvieran dirigidos a Demet Özdemir. De hecho, en algunas ocasiones ha intentado aclarar sus palabras, asegurando que siente un gran respeto por ella y que siempre estará agradecido por haber trabajado juntos en Pájaro Soñador. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La polémica estaba servida y la imagen de Khan Yaman en España se había visto, digamos, un poco empañada. Pero, ¿por qué estas declaraciones o interpretaciones de declaraciones han tenido tanto impacto en España? Pues bien, hay varios factores que pueden explicarlo. En primer lugar, Pájaro Soñador fue un auténtico fenómeno en nuestro país, conquistando a millones de espectadores y convirtiendo a Khan Yaman y Demet Özdemir en auténticas estrellas. La química entre ellos era tan evidente que muchos de sus fans llegaron a creer que eran pareja en la vida real. En segundo lugar, la prensa rosa española siempre ha estado muy interesada en la vida personal de Khan Yaman. Sus romances, sus viajes, sus proyectos profesionales, todo lo que hace el actor turco genera un gran interés mediático. Por lo tanto, cualquier declaración que haga sobre Demet Özdemir, su ex compañera de reparto, siempre va a tener un gran impacto en los medios de comunicación. Y en tercer lugar, la cultura española es muy sensible a los temas relacionados con el respeto y la igualdad de género. Cualquier comentario que pueda interpretarse como machista o como una falta de respeto hacia una mujer, como en este caso Demet, va a generar una gran indignación en la sociedad. En resumen, la explosión de Khan Yaman en España se debe a una combinación de factores: el éxito de Pájaro Soñador, el interés mediático en su vida personal y la sensibilidad de la sociedad española a los temas relacionados con el respeto y la igualdad de género. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, en primer lugar, que es importante ser muy cuidadoso con las palabras que decimos, especialmente cuando somos figuras públicas. Cualquier comentario, por inocente que parezca, puede ser malinterpretado y generar una gran polémica. En segundo lugar, que es fundamental respetar el trabajo y el talento de los demás, especialmente de nuestros compañeros de profesión. Atribuirse todo el mérito de un éxito colectivo es injusto y puede dañar nuestra reputación. Y en tercer lugar, que es importante no dejarnos llevar por los rumores y las interpretaciones de los demás. Antes de juzgar a alguien, es fundamental escuchar su versión de los hechos y tratar de entender su punto de vista. Hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la explosión de Khan Yaman en España, hemos visto qué ha dicho exactamente sobre Demet Özdemir, cómo se ha interpretado y por qué ha generado tanta polémica. También hemos reflexionado sobre la importancia de ser cuidadosos con nuestras palabras y de respetar el trabajo de los demás. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos. Y sobre todo, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Khan Yaman ha sido injusto con Demet Özdemir? ¿O creéis que sus comentarios han sido malinterpretados? Me encantaría saber vuestra opinión. Y por supuesto, si aún no estáis suscritos al canal, ahora es el momento de hacerlo. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos sobre salseo turco, noticias de vuestros actores favoritos y mucho más. Dadle a me gusta, compartid este vídeo con todos vuestros amigos y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliación de la noticia, más allá de la superficie ***. Pero esperad. Que la historia no termina aquí. Para entender realmente la magnitud del drama, tenemos que profundizar un poco más en los entresijos de la fama, la dinámica entre los actores y la maquinaria mediática que alimenta estas polémicas. Primero, analicemos la figura de Khan Yaman. No es solo un actor, es un símbolo. Un símbolo de la masculinidad turca, del galán que conquista corazones a golpe de mirada y abdominales definidos. Esta imagen, construida meticulosamente a través de sus papeles y reforzada por su presencia en redes sociales, lo convierte en un blanco fácil para la crítica. Cada palabra que sale de su boca es analizada al milímetro, buscando la más mínima señal de arrogancia o machismo. La presión es enorme. Ahora bien, ¿es justo juzgarlo tan severamente? Algunos dirán que sí, que las figuras públicas deben ser conscientes del poder de sus palabras y actuar en consecuencia.
Otros, en cambio, argumentarán que tiene derecho a expresarse libremente, sin temor a ser crucificado por una interpretación errónea de sus intenciones. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio. En el caso de Demet Özdemir, la situación es diferente. Si bien también es una estrella reconocida, su imagen pública se percibe como más cercana y accesible. Se la ve como una mujer fuerte e independiente, que ha sabido labrarse una carrera sólida gracias a su talento y esfuerzo. Esta imagen sin duda influye en la percepción que el público tiene de sus interacciones con Can Yaman. Cualquier comentario que pueda interpretarse como un ataque hacia ella, automáticamente genera empatía y apoyo por parte de sus seguidores. Pero, ¿qué hay de la relación real entre Can y Demet? ¿Existió realmente un romance? ¿O fue todo una estrategia de marketing para impulsar la serie? Esa es la pregunta del millón. Ambos han sido muy cautelosos a la hora de hablar del tema, alimentando aún más la especulación. Algunos allegados a la pareja han insinuado que sí hubo algo especial entre ellos, pero que la presión mediática y las agendas profesionales incompatibles impidieron que la relación prosperara. Otros, en cambio, aseguran que siempre fueron solo amigos y compañeros de trabajo. En cualquier caso, es evidente que la dinámica entre ellos es compleja y que el éxito de Pájaro Soñador dejó una huella imborrable en sus vidas. Compartieron momentos intensos, se enfrentaron a la fama repentina y tuvieron que lidiar con la constante presión de los medios y los fans. Es lógico que después de todo eso, sus caminos se hayan distanciado. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación. La prensa rosa, ávida de exclusivas y titulares llamativos, ha explotado al máximo esta polémica. Cada declaración de Can Yaman es diseccionada, reinterpretada y magnificada, buscando el ángulo más sensacionalista. Los rumores se propagan como la pólvora, alimentando la especulación y el morbo del público. En este circo mediático, es difícil separar la realidad de la ficción. Las palabras de Can Yaman son descontextualizadas, sus intenciones son malinterpretadas y su imagen se ve dañada. Y lo mismo ocurre con Demet Özdemir, que se ve envuelta en una polémica que quizás no buscó. Pero, ¿quién se beneficia de todo esto? Sin duda los medios de comunicación, que consiguen aumentar sus ventas y su audiencia. Pero también, paradójicamente, Can Yaman y Demet Özdemir. La polémica, aunque negativa en algunos aspectos, también les da visibilidad y mantiene su nombre en boca de todos. Al final, la fama es un arma de doble filo. Ahora bien, ¿podemos hacer nosotros, como espectadores, para no caer en la trampa del sensacionalismo? En primer lugar, ser críticos con la información que recibimos. No creer todo lo que leemos o escuchamos. Buscar fuentes fiables y contrastar la información. En segundo lugar, evitar alimentar los rumores y la especulación. No compartir noticias falsas o malintencionadas. No participar en debates tóxicos en redes sociales. Y en tercer lugar, recordar que detrás de cada figura pública hay una persona. Con sus virtudes y sus defectos. Con sus aciertos y sus errores. Juzgar con respeto y empatía. La explosión de Can Yaman en España es un claro ejemplo de cómo la fama puede distorsionar la realidad y cómo los medios de comunicación pueden manipular la opinión pública. Es una historia compleja, llena de matices y contradicciones. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que jugamos nosotros, como espectadores, en la construcción de la imagen de las celebridades. Así que la próxima vez que leáis un titular sobre Can Yaman o Demet Özdemir, recordad esta historia. Recordad que la verdad no siempre es lo que parece. Y recordad que al final, todos somos humanos. Y ahora sí hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta reflexión en profundidad, y que os haya servido para ver la polémica desde una perspectiva diferente. Si es así, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos. Y dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que la fama justifica la invasión de la privacidad? ¿O pensáis que las celebridades deben asumir las consecuencias de sus actos? Me encantaría saber vuestra opinión. Y por supuesto, si aún no estáis suscritos al canal, ahora es el momento de hacerlo. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos sobre salseo turco, noticias de vuestros actores favoritos y mucho más. Dadle a me gusta, compartid este vídeo con todos vuestros amigos y suscribíos al canal.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.